Hola maestras y maestros de ACAI para la Formación y Desarrollo. Bienvenidos a este breve tutorial sobre el llenado del formato de su unidad didáctica para un ambiente virtual de aprendizaje. En la primera parte de este formato, bueno, vamos a encontrar siempre lo que es la parte frontal con las características o el perfil general de su seminario. En esta parte vamos a colocar el nombre de su asignatura, aquí el nombre de ustedes por ser los dueños del diseño de cada una de las asignaturas. En caso de que ustedes tengan algún apoyo tutorial, algún profesor adjunto o algún maestro que los vaya a apoyar en la revisión de actividades o de estudiantes en la plataforma virtual, se coloca en esta parte. Y aquí colocamos el número de horas que se nos han asignado, ya sean 40, 30 o 60, dependiendo también la cantidad y la dificultad de los temas que se van a aprender. En el siguiente apartado, aquí en presentación, lo único que vamos a hacer es una breve descripción sobre su seminario. Vamos a enfatizar la importancia de analizar los contenidos, cómo se vinculan estos contenidos con el resto de los seminarios y cómo también podemos relacionarlos con los diferentes problemas que los estudiantes han identificado para el desarrollo de sus tesis. También contamos con un objetivo general, donde vamos a describir qué es lo que se desea alcanzar al final de su seminario. Si ustedes tuvieran alguna dificultad para la redacción de sus objetivos, aquí les recomendamos un breve video que les puede ir ayudando a esta construcción y les va diciendo de la mano cómo los elementos que debe de contar su objetivo y cómo enlazarlos. También aquí abajo podemos encontrar un ejemplo con el que se pueden guiar. El objetivo general tiene que estar ligado a las competencias. Las competencias, como ustedes bien saben, pues es esta ligadura entre el conocimiento, la habilidad y la actitud que se va a desarrollar a lo largo de las actividades de aprendizaje de su seminario. Si ustedes nuevamente tuvieran alguna duda o alguna dificultad para saber qué son las competencias o cómo pueden redactarlas, también tenemos aquí un video que nos puede apoyar. De igual forma, tenemos una lista de verbos basados en la taxonomía de Bloom, donde podemos identificar qué es lo que deseamos lograr cognitivamente hablando en el estudiante, ya sea solo conocimiento, ya sea análisis, ya sea evaluación o aplicación, o llegar al nivel de la evaluación, que se supone, de acuerdo a esta taxonomía, es el nivel máximo con el que podemos llegar en los aprendizajes de los estudiantes. Aunque, bueno, en la parte de los ambientes virtuales también se dice que es importante crear. También podemos utilizar ese verbo y, bueno, ahí está la sugerencia también para que ustedes puedan revisar la lista de verbos y tomen los más adecuados para la construcción de sus competencias. Recomendamos que sus competencias sean de 3 a 5 y que obviamente cada una de ellas esté encaminada al logro del objetivo general. En el contenido temático, bueno, ustedes seguramente están familiarizados con esta parte. Vamos a hacer un desglose jerárquico de los temas que vamos a tratar durante el seminario. Por ejemplo, si hay un tema que abarca otros, o más bien que alberga otros subtemas, lo vamos a colocar como tema 1. En este caso, aquí hay un ejemplo, bases epidemiológicas para la toma de decisiones, y vamos a desglosar los subtemas numerándolos, por ejemplo, con 1.1, 1.2, 1.3, etcétera, los que ustedes consideren necesarios. Va a haber temas que se lleven más de una semana, aunque lo más recomendable es que no rebasen este tiempo. Considerando el proceso de aprendizaje, por ejemplo, para asignaturas como bioestadística, podemos considerar un tiempo más prolongado, de 1 a 2 semanas, dependiendo el tiempo que el profesor considere apto para la construcción del aprendizaje estadístico, en este caso, de los estudiantes. En este siguiente párrafo vamos a describir las condiciones para la comunicación en línea. Como ustedes bien saben, en el ambiente virtual, la comunicación que tenga el docente con los estudiantes es vital y es súper importante.
por lo que aquí el profesor va a colocar cuáles son los canales o los medios o los servicios que puede utilizar para entrar en contacto sincrónico con el estudiante. Si bien en ACAE obviamente contamos con la plataforma Fuse y tengo entendido que las sesiones regularmente son los días lunes a las 8 de la noche, podemos tener también algunos otros servicios de apoyo, como lo puede ser un número telefónico con el que vinculemos un servicio de WhatsApp o un servicio de Messenger de Facebook, o bien una cuenta de correo electrónico donde vinculemos nuestra cuenta de Skype. Ustedes pueden identificar cuáles les conviene más, cuál es el que les funciona mejor y también, obviamente, sin invadir la privacidad de cada uno de ustedes y de sus estudiantes. Entonces, ahí la sugerencia, insisto, esto es un complemento para las sesiones Fuse en caso de que el estudiante tenga algunas dudas durante la semana. En este siguiente apartado de recursos de apoyo para el aprendizaje, vamos a hacer un listado de todos los recursos que los alumnos necesiten para elaborar sus actividades de aprendizaje. Este los vamos a tomar del plan detallado que viene más adelante y lo único que vamos a hacer es un listado, ya sea de textos PDF, de videos, de blogs, de presentaciones PowerPoint con voz, de presentaciones Prezi, de videos animados, de avatars, de lo que ustedes consideren necesario para que el estudiante analice algún tema inicialmente y posterior haga sus actividades de aprendizaje. Ahorita más adelante vamos a retomar este punto para que pueda quedar un poco más claro. El apartado de evaluación del seminario es un apartado bien interesante y muy importante, pues en la primera parte vamos a describir la generalidad de la evaluación, es decir, qué porcentaje le vamos a adjudicar a cada una de las actividades que los estudiantes van a realizar durante todo el seminario. Aquí tenemos un ejemplo, está envío de tareas que engloba ensayos, cuestionarios, estudios de caso, pueden ser talleres, pueden ser un proyecto que van elaborando en el transcurso del seminario o alguna otra actividad, puede tener un 40%. La participación en foros de discusión puede tener otro 40% y puede ser que ustedes opten por un examen final que tenga un 20%. En total tenemos un 100% de todo el seminario. Aquí ustedes pueden jugar, pueden considerar y pueden ponderar las actividades que requieran mayor grado de dificultad para la construcción de los aprendizajes. Aquí, estos son solo ejemplos, pero ustedes pueden jugar con estos ejemplos. Pudiera ser que, por ejemplo, para la asignatura de bioestadística, no es tan importante la discusión en los foros de discusión como lo puede ser para la asignatura de administración o para la asignatura de introducción a la salud pública. Sin embargo, para la asignatura de bioestadística puede ser elemental la elaboración de talleres y se le adjudica un porcentaje más importante que incluso los foros de discusión o en su caso omitir lo que son los foros. La idea aquí es desglosarle al estudiante cuáles son los porcentajes que ellos van a tener para la evaluación y que quede claro desde inicio para que no hubiera ninguna eventualidad. Ahora, en acá ya hemos implementado la evaluación por rúbricas. Si bien lo que les acabo de describir es en la generalidad del seminario, en cada una de las actividades de aprendizaje, nosotros sugerimos trabajar con rúbricas de evaluación. Por ejemplo, si se le solicita al estudiante un ensayo, la rúbrica nos va a ayudar y les va a ayudar a los estudiantes a saber qué partes lleva un ensayo y qué se va a calificar de ese ensayo. Si ustedes tienen dudas de qué es una rúbrica de evaluación, pueden consultar estos dos videos digitales que están disponibles en YouTube. Me parece que pueden dar brevemente un recorrido de lo que son estas herramientas para la evaluación. Y no solamente eso, sino que en ACAI estamos construyendo nuestro banco de rúbricas de evaluación. Y en este sitio de Peerltrees, ustedes pueden acceder y pueden ver ya algunas de las rúbricas que ya hemos elaborado. Ustedes pueden tomarlas de ahí o bien construir algunas otras para que podamos alimentar este banco
y bueno, tener como más riqueza en este repositorio, llamémoslo así, de las rúbricas de evaluación. Les voy a mostrar en este momento las rúbricas que tenemos hasta el momento. Son aproximadamente 9. Y bueno, quizá a algunos de ustedes les sirva alguna que ya está aquí, por ejemplo, rúbricas para foros de discusión. Lo único que hay que hacer es darle clic y aparece aquí ya descargable la rúbrica que ustedes pueden utilizar y que pueden vincularla a su formato y a su asignatura para poder evaluar la discusión en los foros. Aquí en esta parte pueden ver el puntaje que se logra por cada uno de los rubros. Por ejemplo, el criterio que se evalúa son argumentación en la última parte. Si la argumentación siempre en los foros usa un sentido coherente y lógico con el tema de discusión, bueno, se le va a dar 14.28 puntos, que equivale a un excelente. Si nunca usa argumentos coherentes y lógicos en el tema del foro, bueno, esta aportación es inadecuada y tiene 10 puntos o menos, de tal forma que en cada una de las líneas se va haciendo una sumatoria final y se pone la calificación. Esto, insisto, es para tener mayor seguridad de lo que estamos calificando como profesores y lo que los alumnos también están recibiendo como calificación. Muy bien, regresemos entonces a nuestro formato y seguimos con la parte central o medular de nuestra asignatura, que es el plan detallado de actividades. En este plan detallado de actividades, bueno, vamos a encontrar una tablita como esta, que se divide en aproximadamente 6 columnas. La primera es el subtema. Si bien cada una de estas tablitas debe de llevar en la parte superior el tema que estamos tratando, en este caso son bases epidemiológicas para la toma de decisiones en salud. En la primera columna tenemos que definir cuál es el subtema que vamos a trabajar durante ese periodo. Sugiero que aparte del tema coloquemos el periodo que va a abarcar este tema, por ejemplo, fechas del 21 al 26 de marzo. Normalmente en ACAI sugerimos que cada uno de los temas sea analizado, como ya lo mencionábamos, semanalmente, pero si es necesario el abordaje de un tema en 2 semanas, hay que anotarlo también, pues es importante tenerlo presente para los alumnos y también para colocarlo en plataforma. Bien, entonces en esta parte del subtema le vamos a decir al estudiante qué va a hacer, cuánto tiempo se va a llevar, hasta cuándo tiene tiempo para entregarlo, qué va a estudiar y la rúbrica con la que se le va a evaluar esa actividad. Vamos a desglosar un poquito más esta parte. Este cuadro, que pareciera un poco sencillo, es importantísimo que vaya lo más desglosado, lo más desmenuzado posible. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros, como docentes, pensamos o damos por hecho las actividades y pensamos que los estudiantes tienen como la misma idea, la misma lógica y el mismo pensamiento que nosotros tenemos, cosa que es un error, obviamente. Hay estudiantes que necesitan ir de la mano, paso por paso, y hay estudiantes que pueden captar la actividad a la primera. Entonces, si nosotros desmenuzamos detalle a detalle cada una de las actividades de aprendizaje, vamos a evitar también que nos lleguen mayores preguntas y mayor número de dudas. Esto va a hacer que fluya y que se haga una dinámica más deslizable durante nuestro seminario. En este sentido también, la ventaja de desmenuzar las actividades y todo este cuadro que les estoy señalando es porque también en la parte técnica, cuando ustedes tienen lista esta descripción, este archivo se le pasa tal cual al programador. Y el programador lo que hace en Akai es colocarlo en plataforma, ya en el ambiente virtual. El programador lo va a copiar y pegar tal cual.
Aquí la labor para que llegue lo más limpio posible con el programador es entre ustedes y yo, que llevo a cabo toda la revisión de diseño instruccional. Entonces, antes de pasarlo a plataforma, nosotros lo revisamos y damos los últimos ajustes, y aquí sí agradezco mucho su comunicación, pues yo puedo hacer sugerencias o puedo hacer correcciones, pero sí necesito de su visto bueno, pues son los diseñadores y son los portadores de la autoría de esta unidad. Si es necesario que antes, durante la elaboración, nos comuniquemos ustedes y yo vía Skype o por mensajes de voz de WhatsApp, con gusto la podemos hacer. La idea es que esta parte vaya lo más específica, lo más explicada posible para que el alumno tenga las menores dudas cuando lo lea y obviamente el programador tenga menos correcciones que hacer en plataforma, y no porque sea su equivocación, sino porque sea una equivocación de nosotros. Bien, entonces, aquí en las actividades de aprendizaje, insisto, vamos a decir cómo es que va a construir el conocimiento el alumno o la alumna. Entonces, casi siempre empezamos con el análisis de un tema. Estos análisis tienen que ser a partir de los recursos de aprendizaje. Precisamente como estamos en un ambiente digital, en un ambiente virtual, es muy recomendable que no nos basemos únicamente en textos PDF, sino que hagamos uso de muchos de los recursos que ya están montados, por ejemplo, en YouTube. Ustedes tienen la cualidad, como docentes, de identificar aquellos videos que pueden ser de utilidad. Ahora, también hay bancos de podcast. En estos podcasts, que son audios, también ustedes pueden buscar en Google o pueden identificar algunos en la web. Por ejemplo, algún podcast sobre salud pública. Yo les voy a hacer llegar algunos de estas ligas que les pueden servir para identificar recursos de aprendizaje, los cuales nos van a servir para elaborar una actividad y tener al final del tema una evidencia de aprendizaje. En este sentido, aquí tenemos un ejemplo. Dice, realizar la lectura del capítulo 1 del texto Los diagnósticos de salud de Mario Testa. Eso es nuestro recurso, el texto PDF. ¿Qué van a hacer con eso? Bueno, a partir de las lecturas realizadas, participar en el foro de discusión Necesidades de Salud, donde podrán dar su opinión del texto y retroalimentar los comentarios de 2 de sus compañeros del grupo. Esto es bien importante porque si nosotros omitimos estas líneas que nos dicen que tienen que realizar la lectura y nos brincamos al foro, muchos de los estudiantes los van a buscar para preguntarles, profesor, ¿de qué va a ser la discusión? Profesor, ¿la discusión está argumentada en algún texto o es sobre nuestra propia experiencia? Entonces, aquí traigo nuevamente al diálogo la importancia de poder desmenuzar lo más posible, de poder dar la instrucción lo más claro posible al estudiante. Obviamente sin caer en tanto, sin redundar tanto en la actividad, con que sea clara, precisa y concreta sobre el qué voy a hacer es suficiente. El qué voy a hacer y con qué lo voy a hacer. ¿Cuánto tiempo me voy a llevar para esta actividad? Esto es importantísimo porque en Akai tenemos un promedio de dedicación a la semana de nuestros estudiantes a su maestría de 10 horas semanales, que traducido al diario estamos hablando de 2 horas por 5 días. Si nosotros llevamos aquí el control de cuánto tiempo más o menos se llevan en realizar cada una de las actividades, bueno, vamos a considerar tanto los tiempos del estudiante como los tiempos de nosotros para poder también tener la evidencia y poder retroalimentarla. ¿Cuándo tienen que entregarla? Este también es muy importante. Normalmente abrimos plataforma los días lunes y el estudiante tiene toda la semana y ustedes deciden si lo entregan el día sábado o el día domingo para que pueda ser evaluado.
Normalmente se colocan, o yo lo que sugiero es colocar 3 días, por ejemplo, del jueves 1 al domingo 4 de marzo, se me ocurre, es un ejemplo. Tienen de fecha límite hasta el 4 de marzo, sin embargo, pueden ir entregando sus actividades desde el 1 de marzo. Aquí en el recurso de apoyo, esta columna también es muy importante y principalmente para la parte técnica. Si bien nosotros ya colocamos en la actividad de aprendizaje qué lectura van a hacer los estudiantes, esta columna va a ser de gran utilidad para nuestro programador, porque el programador va a copiar esta actividad y tiene que saber qué recurso va a utilizar el estudiante para abrir una carpeta y colocar ahí ya sean los textos PDF o bien las ligas a los videos o a los podcasts o a los blogs o a los sitios web que ustedes están sugiriendo para realizar las actividades de aprendizaje. Si ustedes omiten esta parte, el programador nos va a regresar la unidad y nos vamos a demorar aún más en subir su seminario al ambiente virtual. ¿Cómo podemos acompañar esta columna? Esta columna siempre se tiene que acompañar, en caso de que sean textos PDFs, de una carpeta que se llame lecturas, como la que tenemos aquí. En esta parte de lecturas, los vamos a subdividir por tema 1, tema 2, tema 3 o tema 4, dependiendo los temas que donde ustedes estén incluyendo textos PDF. Aquí, por ejemplo, tenemos en un seminario que en el tema 1 va a haber dos lecturas en formato PDF. Y en el tema 4 va a haber 5 lecturas. Si bien no hay un tema 3, el tema 3 son videos y esos videos, como no los podemos descargar, vamos a poner las ligas aquí en esta parte. Por ejemplo, video 1 y pegamos la liga a YouTube. Si bien aquí no podemos, insisto, descargar los videos, sí podemos colocar la liga. Pero todos los textos que sean descargables, vamos a crear una carpeta y al final, cuando nosotros ya tengamos lista nuestra unidad de aprendizaje para ambiente virtual, que es este formato, lo vamos a complementar con esta carpeta de textos. No podemos enviar nuestro formato de asignatura sin las lecturas descargadas. Insisto esto para que vaya completa la actividad, para que el programador sepa perfectamente que la actividad 1 lleva una lectura, es esta, que está aquí, de Mario Testa, y la puede encontrar fácilmente en una carpeta para que él la suba a la plataforma Moodle. De igual forma, en esta parte de rúbrica de evaluación, vamos a colocar qué rúbrica van a utilizar los estudiantes para evaluar esta actividad. En este caso, como es un foro, le vamos a colocar aquí rúbrica 1, foro de discusión. Y así como hemos elaborado nuestra carpeta de textos PDF, también vamos a poner nuestras carpetas de rúbricas, como este ejemplo. Aquí están las rúbricas. Y aquí está, por ejemplo, un listado de rúbricas. Aquí está rúbrica 2 para foro de discusión, que el programador ya sabe que tiene que colocar o que tiene que vincular directamente a esta actividad que es la 1.1. Recuerden que estamos haciendo el ejemplo del tema 1. Ya colocamos las fechas en que se va a estudiar este tema. Colocamos el subtema, qué es lo que van a hacer los estudiantes para lograr la competencia, el tiempo más o menos que les va a llevar a los estudiantes a realizar esa actividad, qué fecha tienen límite para la entrega, qué recursos van a utilizar. Recuerden que esta parte es muy importante para el programador, al igual que la rúbrica de evaluación. Muy bien, pues este cuadro se va a repetir las veces que sean necesarias para lograr la competencia destinada a este tema. Como ustedes bien saben, esta lógica, que es más que conocida,
las actividades de aprendizaje tienen que dar cumplimiento a las competencias y las competencias al objetivo general de su seminario. Pues muchísimas gracias por su atención, su valiosa atención en este breve tutorial sobre cómo llenar el formato para su asignatura en un ambiente virtual. Recuerden, lo vamos a llenar, lo van a entregar al área de diseño instruccional en las fechas que se les indique vía correo electrónico, y en el mismo correo electrónico se les hará llegar también bancos de sugerencias para actividades de aprendizaje, el banco de rúbricas de evaluación y, por supuesto, también algunos recursos de apoyo para el aprendizaje, quizá algunas ligas con acceso a podcasts o a videos que hablen sobre temas de salud pública. Y, bueno, sobra también mencionar la necesidad de entablar una comunicación. En el correo electrónico se les harán llegar los datos para tener una comunicación directamente conmigo y podamos dialogar sobre dudas de su formato para hacerla llegar ya lo más claro posible al programador con sus carpetas de rúbrica y con sus carpetas de textos PDF. Muchísimas gracias.